¿sí quedó? Senador Guillermo García Realpe, senador, en primera instancia, la situación del departamento de Nariño frente a los cultivos ilícitos. ¿Cuál es esta situación que vive su departamento? Bueno, hay que reconocer que el tema del conflicto armado con las FARC, pues ya va pasando la página. No ha habido confrontación, no ha habido muertos, no ha habido heridos, no hay ataque a la población civil ni a la fuerza pública. Eso se dio completamente porque las FARC se preconcentraron en Tumaco y en Policarpo. Pero no así los otros fenómenos de violencia, los que provoca la presencia de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos del departamento de Nariño, que alrededor de esa circunstancia hay todos los actores armados ilegales que existen en nuestro país, las bandas criminales, la delincuencia común, los carteles del Golfo, los carteles de Sinaloa y todo su poder de corrupción y de confrontación, también ilegal, armada, por supuesto, con todas las consecuencias debidas y de afectación social y de la convivencia ciudadana. Pero además de eso, la minería ilegal, que es muy frecuente y presencial desde hace mucho tiempo en los ríos de la costa pacífica nariñense. Esto es el caldo de cultivo para un proceso, digamos, difícil, que no ha sido superado, de violencia. Por lo tanto, el gobierno nacional, aprovechando la implementación de los acuerdos de La Habana, tiene que someter a una especie de plan piloto, una intervención integral y estructural, con presupuestos, con programas, con planes, con toda una serie de tareas para la sustitución de los cultivos ilícitos, que trate a los pequeños cultivadores de manera diferente, para promover una economía legal con ellos y confronte formalmente al narcotráfico y a los cultivos industriales de gran calado que tienen los carteles en esta zona de Colombia. Por lo tanto, esto es urgente porque, de lo contrario, superamos el conflicto con las FARC, pero se mantiene y permanece ese otro conflicto generado de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal, que no es de poca monta, es un gran reto, es un gran desafío. Senador, ¿cuál es el índice de cultivos ilícitos en su departamento? ¿En cuánto estamos? Se cree que en el departamento de Nariño, en toda la costa pacífica y en la cordillera, hay más de 30.000 hectáreas. Esa es una cifra, digamos, enorme, grande. Esa sería la de un país suramericano, pero está en un solo departamento, que es el departamento de Nariño. Senador, pero entonces, ¿cómo se está haciendo para sustituir los cultivos ilícitos, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, diferenciar entre los pequeños cultivadores, entre los pequeños productores y los grandes productores. Eso tiene que haber una caracterización para que en cada uno de estos sectores apunte la medida de sustitución o de erradicación forzosa, según el caso. Sustitución concertada y voluntaria con los pequeños cultivadores y con la fuerza pública, con la erradicación forzosa para los grandes cultivos. Eso es fundamental. Segundo, mirar en los pequeños cultivadores si son personas que tienen arraigo, son de la zona, son indígenas, son campesinos, son afrodescendientes, que siempre van a permanecer en la zona, y ahí tendría éxito un plan de sustitución de cultivos, porque si solamente son cultivadores trashumantes, itinerantes, gente que hoy está en Nariño, mañana en el Putumayo, en el Caquetá, o en el Cauca, o en cualquier parte de Colombia, pues ellos no se van a someter a un plan de sustitución. El tratamiento también tiene que ser diferencial. Entonces hay unos tratamientos diferencial en lo geográfico, diferencial en lo sectorial, diferencial en lo social, y lo cultural y étnico también, porque pues hay que diferenciar el tema indígena del tema afro, del tema campesino, porque son tres culturas muy diferentes. Senador, ¿y el gobierno nacional cómo ha hecho la política en el departamento? ¿Sí ha hecho la política pública? ¿Sí ha implementado la política? Pues yo veo
debilidad en la parte nacional. Y por supuesto también mucha debilidad en la parte regional y local. Allá prácticamente no tiene la estructura administrativa. El gobierno nacional viene haciendo esfuerzos con el Ministerio del Posconflicto, con Rafael Pardo, con Eduardo Díaz Uribe, director del Plan de Sustitución de los Cultivos Ilícitos. Manifiesta el gobierno nacional que tiene los recursos para el plan de implementación de una economía legal, pero esto tiene que traducirse en acciones y resultados. Ustedes van a hacer una audiencia pública con el vicepresidente, ¿no? Estamos promoviendo con la bancada de parlamentarios de Nariño una audiencia pública con el vicepresidente, con los ministros del Interior, de Defensa, de Agricultura, porque se trata en primer lugar de promover una respuesta a los pequeños cultivadores, una propuesta de oportunidades de empleo rural productivo, legal, además rentable. Entonces necesitamos consensuar toda esa serie de autoridades. También pues, que se hable de política pública en el tema de persecución del narcotráfico en Colombia. Eso es un tema de política pública, si seguirá o no con los planes de sustitución o erradicación manual o tendrá otra estrategia el gobierno nacional. Senador, muchas gracias. A ti.